¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Araucanía Decide, un espacio de diálogo, de reflexión, de conversación que hemos dado como Universidad Católica de Temuco junto al director del Centro de Políticas Públicas, Germán Campos. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido también. Catalina, nuevamente muchas gracias por la invitación, a aquellos que nos ven desde sus pantallas y también saludar a los dos invitados que tenemos en el día de hoy y que disputan uno de los 4 escaños del Distrito 22 para diputado. Así es, estamos hablando del candidato Eduardo Cretón y la candidata Manuela Royo, ambos candidatos a la Cámara de Diputados y Diputadas por el Distrito 22, tal como señalaba Germán Campos. Vamos a comenzar entonces con una breve presentación de ambos candidatos. Manuela Royo Letelier es abogada, licenciada en Historia y defensora ambiental. Vive en Curacautín y es docente de la Universidad Arturo Prat en Victoria. Entre 2021 y 2022 fue miembro de la Comisión Constituyente. Hoy se presenta como candidata a diputada por el Distrito 22, independiente, con apoyo del Frente Amplio. Eduardo Cretón Rebolledo es abogado y ex convencional constituyente entre 2021 y 2022. Fue dirigente universitario del movimiento gremial de la Pontificia Universidad Católica y participó en el desafío Levantemos Chile. Actualmente es candidato a diputado por el Distrito 22 y vicepresidente nacional de la UDI. Muy bien, luego de esta presentación de ambos candidatos, vamos a comenzar con este primer bloque que consiste en varias preguntas vinculadas a 2 temas en específico. Vamos a comenzar con la salud. Cada candidato va a contar con 1 minuto 30 como tiempo máximo para responder cada pregunta que se le realice. En caso de que el otro sea interpelado o quiera responder a la respuesta del otro candidato, va a contar con 30 segundos. Comenzaremos en esta instancia con la candidata Manuela Royo, entregaremos un contexto y luego la pregunta. En materia de salud, candidata Royo, la provincia de Malleco básicamente uno podría definir que tiene muchos desafíos, pero particularmente los desafíos en torno al sistema de salud y las enfermedades prevalentes, puntualmente en la escasez de recurso humano, falta de insumos y el déficit presupuestario. Frente a este contexto, usted como candidata, ¿cómo se podría resolver, qué podría usted proponer para resolver esta brecha histórica si lo comparáramos, guardando las proporciones, entre la provincia de Malleco y Cautín en materia de salud? Sí, efectivamente, yo soy una persona usuaria del sistema de salud público. Quienes vivimos en Curacautín, la verdad es que tampoco tenemos mucha opción, ¿no? Es la forma de vida que tenemos, es ahí donde han nacido mis hijas, donde me atiendo. Por lo tanto, hablo desde una perspectiva de realidad. Pero también ha sido interesante, como en toda esta campaña, conversar con profesionales, directores de hospitales y gente que me ha ido un poco construyendo un diagnóstico respecto a los cuales donde podemos abordar estas problemáticas. En primer lugar, que es algo súper importante, cuando hablamos de salud hay que fortalecer por sobre todo la prevención y la promoción. Por ejemplo, si hoy día hablamos, ¿no?, de las complejidades que existen con las personas dializadas, con la falta de transporte para las personas con diabetes, ¿no?, con la falta de especialistas que existen también en los hospitales, esto dice relación, por ejemplo, ¿no?, con que hemos llegado a un punto crítico en que necesitamos mucha atención secundaria y la atención primaria esto es un déficit. Estamos hablando de un modelo, ¿no?, que se ha instaurado desde la dictadura, donde deja la gestión de la salud primaria distanciada de la salud secundaria. Y hoy día tenemos listas de espera, tenemos una falta de especialistas y muchas veces hay hospitales, incluso en nuestras comunas, que no tienen especialistas. Otro aspecto interesante también que hemos diagnosticado el problema de la salud mental que existe en nuestra región. Por ejemplo, a mí me pasó, yo tuve un embarazo, tuve depresión en mi embarazo y de la posta me derivaron al psiquiatra en el hospital de Victoria. Llegué como cuando mi hija tenía 1 año y medio. Por suerte, ¿no? Estuve bien, salí adelante, ¿no? Pero esa es una realidad que pasa en la salud pública. No hay especialistas, no hay salud mental, hay un gran aumento del suicidio adolescente y hay que abordar la salud desde una perspectiva integral. Muchas gracias. Queremos también conocer la propuesta o cómo resolvería desde el Congreso la brecha histórica entre Malleco y Cautín en materia de salud. Candidato Cretón, su turno. Sí, a ver, yo creo que la brecha es de toda la región de la Araucanía. En la región de la Araucanía hay más de 26.000 personas esperando una atención quirúrgica y más de 220.000 esperando la atención con un especialista. Entonces, obviamente que acá hay un problema y la salud está en crisis particularmente por las listas de espera.
Yo soy de los que cree de que no todo se puede solucionar de un día para otro, pero hay que atender lo urgente. Y lo urgente es que hoy día la gente se nos está muriendo mientras espera. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Chile fue uno de los países ejemplo con cómo se manejó la pandemia, porque básicamente lo que hicimos para superar esa crisis de salud fue interconectar el sistema público con el sistema privado. Yo soy un fanático de las soluciones y de la colaboración público-privada. Y para eliminar, por ejemplo, las listas de espera, creo que podríamos aplicar ese modelo. Lo segundo es que hay un problema de gestión en los hospitales muy grande. Por una parte, licencias médicas falsas. Por otra parte, en Mayeco hemos visto cómo en el hospital de Angol se saltaban las listas de espera familiares de los funcionarios del Servicio de Salud Araucanía Norte. Lo otro, hay que sacar la política de los hospitales. Hoy día hay mucha política dentro de los hospitales cuando eso debiese depender de los personales de la salud. Entonces también hay que sacar eso. Y lo otro es que hay que gestionar mucho mejor el tiempo de los pabellones. Los pabellones le estamos sacando todo el provecho que podríamos. Y a mí me parece que es indigno que la gente tenga que ir a buscar un número al consultorio y levantarse a las 6 de la mañana para esperar un número, cuando nosotros podríamos tener un sistema interconectado de hospitales, de tal forma que si se pierde una hora en el hospital de Curacautín y alguien de Lautaro la quiere tomar, pueda hacer ese match perfectamente. Y por eso creo que es muy importante avanzar en alfabetización digital para que la gente pueda hacer estos trámites desde la casa y también en telemedicina. Si hoy día los especialistas pueden estar en Punta Arenas, y uno por Zoom podría estar conversando con ellos. Muchas gracias a ambos candidatos. Pasamos a la segunda pregunta, que además, Germán, está vinculado con lo que ambos candidatos mencionaban, las listas de espera. Bueno, efectivamente, ustedes han mencionado otros desafíos en paralelo a la temática de salud, incluyendo listas de espera, la atención médica, que según los usuarios también es deficiente, y la alta tasa de enfermedades crónicas tales como diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias. Siguiendo con el orden candidata, ¿cómo puede aportar desde una mirada mucho más concreta? Ahora más concreta, y lo mismo para su turno candidato, desde el Congreso para solucionar este tipo de desafíos y que obviamente impacta en las comunas que ustedes pretenden representar. Un minuto y medio. Concretamente, creo que es importante, ¿no?, hacer una ley de integración del sistema primario con el secundario de salud y que además permita que los especialistas puedan trasladarse a distintos hospitales. Esta idea me la dio una ginecóloga que conocí en Melipeucar. Le mando saludos a partir de su propia práctica, y me decía que muchas veces las leyes que existen rigidizan el trabajo de los especialistas, ¿no? Por ejemplo, también modificar esta idea de que por determinada cantidad de habitantes pueden existir especialistas y pensar que pueden existir movilidad, ¿no? Y además también creo que es importante, y como decía, fomentar el transporte de las personas que están dializadas, que exista una ley en torno a eso, una protección integral de las personas con diabetes, ¿no?, que es como una pandemia en nuestro distrito, básicamente, y además enfocarse también en la prevención y la promoción. Eso básicamente. Le sobró tiempo, muchas gracias. No sé, pero ahí tenía una duda para Eduardo, que lo voy a dejar ahí como, porque él, claro, yo entiendo en base a su pensamiento que él propone esta coordinación entre privado y público, pero por ejemplo en lugares como Lonquimay, Curacautín, donde no existe una clínica, o en nuestro distrito no existe, entonces ¿cómo pensáis? Vamos a dejar que responda el candidato y de ahí va a ser la réplica. 1 minuto 30, candidato Cretón. Muchas gracias. Sí, yo creo que eso se puede hacer. Efectivamente, no hay hospitales o no hay clínicas privadas en Lonquimay, ni en Melipeuco, etc. Pero hay fundaciones, por ejemplo el Desafío Levantemos Chile, que ha llevado especialistas a distintos lugares. Entonces yo creo que lo que hay que hacer acá es salir a comprar bonos al sistema privado para poder solucionar esto y poder llevar especialistas a esas comunas. Si al final, mira, cuando la gente tiene una necesidad, le da lo mismo si está atendiendo el sistema público o el sistema privado. Lo que queremos es que sea lo más eficiente y lo más rápido posible. Y ante esta emergencia que estamos viviendo con las listas de espera, yo creo que es perfectamente posible que nosotros podamos comprar bonos o pagarle a especialistas privados que vayan a Curacautín una vez a la semana, o generar ese tipo de convenios de colaboración pública-privada, que para mí es la forma en que los chilenos siempre abordamos los problemas, y que es mucho más eficiente que esperar que muchas veces el Estado llegue única y exclusivamente a sus lugares, porque yo creo que el Estado no se la puede solo, el Estado jamás se la ha podido solo, y por lo tanto mientras más rápido sea, va a ser mejor para los pacientes, y por eso yo creo que hay que trabajar en una interconexión mucho más profunda entre el sistema público y el sistema privado. Ahora, con respecto a las listas de espera, que nosotros queremos aplicar lo mismo. El programa de Evelyn Matei ha dicho que en el plazo de 1 año va a terminar con las listas de espera en el GIES. Yo creo que son metas realistas,
y esperamos que efectivamente, sea quien gobierne, nos tomemos en serio el tema de la urgencia en las listas de espera, porque al final el tiempo pasa, el reloj corre y la gente sigue esperando por una atención. Y concuerdo con Manuela con respecto al tema de la conectividad, o sea, los pacientes muchas veces están en sector alejado, en el campo tenemos realidades de pacientes que están muchas veces abandonados incluso, y obviamente que ahí la conectividad es otro de los desafíos que tenemos en la provincia de Mayeco. Muchas gracias, candidato Eduardo Cretón. Bien, si no hay más réplicas en este primer tema, vamos a pasar al segundo tema, que es transporte y conectividad. En esta Eso ocasión, tiene que ver con lo que estábamos hablando. exactamente, en esta ocasión vamos a comenzar con el candidato Eduardo Cretón. Así es. En la Araucanía, particularmente en Mayeco, el transporte va a seguir siendo un tema. O sea, primero porque, según los reportes, hay inseguridad en el transporte público y en paralelo también la frecuencia es muy mala en la frecuencia de transporte. ¿Cómo garantizar, candidato, un transporte público seguro, eficiente para las familias que viven en esa provincia? Mira, una de las cosas que nosotros hemos planteado tiene que ver con una ley de conectividad rural y creo que acá con Manuela tenemos algún tipo de coincidencia en esto, porque efectivamente cuando tú miras la conectividad en la zona norte de la región de la Araucanía es paupérrima, los caminos están en pésimo estado y hay una desigualdad, una brecha muy grande entre la región y Santiago. En la región metropolitana el 92% de los caminos están asfaltados o pavimentados, en la región de la Araucanía solo el 25%. Somos una de las regiones que más déficit tiene en materia de conectividad vial. ¿Para qué vamos a hablar de la conectividad a internet cuando hay sectores como en Lonquimay, donde hay gente que tiene que andar más de 30-45 minutos en micro para poder hablar por teléfono? So, obviamente nos faltan esas dos patitas. Y por lo tanto nosotros hemos planteado una ley de conectividad rural que garantice fondos para ir saldando estas brechas. Nosotros todos los años, los chilenos subsidiamos al Transantiago, que desde mi punto de vista es una pésima política pública, con más de casi 1.200 millones de dólares al año. Para que lo pongamos en magnitud, eso equivale a más o menos la cantidad de plata que ha gastado Conadi en compra de tierra en la región de la Araucanía en 30 años. O sea, eso es lo que nos cuesta un año Transantiago. O sea, es una brecha realmente grande. Solo en evasión estamos perdiendo 120 millones de dólares al año. Es decir, estamos subsidiando a la gente que se salta el torniquete en Santiago, cuando esos recursos, si nosotros los usáramos para el mundo rural, equivaldría a tener un bus nuevo para el mundo rural por día. Entonces, ese tipo de cosas es la que nosotros queremos saldar a través de una ley de conectividad rural que obligue en el fondo a generar descentralización económica para que las regiones puedan tener una mejor conectividad. Muchas gracias. ¿Coincide la candidata Arroyo con el candidato Cretón o qué propone? Sí existe un diagnóstico común en torno a las problemáticas, no solamente de la falta de transporte, sino al mal estado que existe en los caminos. La verdad es que hemos pasado mucho invierno así que uno tiene que ir mandar una carta al alcalde, pedir ripio, el ripio nunca llega, al final uno termina comprando súper caro, son realidades súper complejas y en ese sentido creo que es importante, ¿no?, pensar en una ley integral de conectividad rural que fomente y que también subsidie la existencia de un transporte público, pero que también sea un transporte público que sea sostenible, que no sea contaminante, y ahí yo creo que es importante como también esta idea de la conectividad no solamente en el transporte, que eso coincidimos en aquello, sino también pensar, por ejemplo, en el internet. Muchos estudiantes a veces tienen que hacer tareas a las casas, conectarse y no hay internet. ¿Y por qué no pensamos también en promover una ley que permita y que promueva que exista internet satelital en las plazas, en las bibliotecas de uso público, donde los estudiantes de nuestro distrito puedan llevar su computador y conectarse? Que existan sedes acondicionadas para que las personas mayores también puedan tener una alfabetización digital. Por ejemplo, qué sé yo, para hacer trámite en impuesto interno, la gente de Lonquimay tiene que ir hasta Victoria. Así funciona. Y la gente en Santiago no conoce la realidad que se vive en la lejanía, la falta de conectividad, y creo que desde ahí, ¿no?, esta idea de promover la conectividad y también internet satelital para escuelas, para plazas, es algo perfectamente posible y que perfectamente mejoraría no solamente la conectividad, sino también la educación en nuestros territorios. Muchas gracias. Se puede usar una réplica ahí y llevar la misma línea. Mira, curiosamente con Manuela siempre hemos estado en veredas muy opuestas, pero en este tema yo creo que en Mayeco hay un diagnóstico bien compartido. Recuerdo muy bien para la pandemia que daban los famosos permisos para ir a hacer trámites. El permiso duraba 2 horas. De Troya a Lonquimay tiene una y de Lonquimay a Troya tiene otra la gente. Entonces no alcanzaba a hacer sus trámites. Y eso obviamente que son realidades que de repente, cuando están pensadas desde Santiago, se desconoce. Y quienes pagan los platos rotos de eso obviamente es la gente del mundo rural y del campo, que tiene una realidad completamente distinta.
Sí, y yo creo que también hay experiencias que son buenas, que se han visto, por ejemplo, ¿no? Cuando se construyen caminos, que se emplea a la gente de las comunidades, que se dé trabajo también, o sea, como que también hay que promover un enfoque que cuando existan mejoras en conectividad, primero, ¿no? Se respete como también las decisiones de la gente, o sea, yo creo que a lo que dice Eduardo sobre como el mundo privado y lo público, también hay que incluir lo que tiene que ver con lo comunitario, ¿no? O sea, cuando se hace un camino, consultar a la junta de vecinos como cuáles son sus necesidades. Hemos visto que se quieran hacer caminos por cualquier lado sin respetar los derechos de las personas y creo que eso también es relevante, ¿no? Y en ese momento también dar trabajo. Y esas experiencias existen y son posibles, entonces también pensar en lógicas arraigadas en el territorio, en la necesidad de la gente y en dar trabajo, que es como yo creo que todo. Sabemos que es una de las urgencias número uno en las realidades que se vienen en nuestro distrito. ¿No se ha escuchado a la gente lo suficiente quizás? Yo creo que falta un montón y eso yo creo que a Diagnósticos en Comunes ambos hemos hecho un montón de trabajo en terreno y las personas te dicen como yo ya estoy harto de los diputados, estoy harta de la política y yo no tengo que decir pero bueno, usted no me conoce, soy independiente, no soy los mismos de siempre, ¿no? Pero sí existe un hastío de las personas respecto como a las personas que ya están en el poder. Y creo que yo ahí es interesante, ¿no? Pensar en otras formas de escucharnos, en otras formas de construir y también de comprender que en nuestra región existimos muchas diversidades, pero que igual es relevante encontrar puntos en común. O sea, nosotros igual con todas nuestras diferencias somos capaces de decir, sí, ok, en ese punto estamos de acuerdo. ¿Y cómo podemos avanzar? Perfecto, muchas gracias. Bueno, y la segunda pregunta tiene vínculo con lo que también estaban mencionando con el estado de los caminos. Existen evidentes problemas debido a la insuficiencia de infraestructura vial y la mala programación de recorridos, especialmente en zonas rurales, por falta de mantención vial, transporte público limitado y conectividad precaria. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Qué planes de conectividad rural o soluciones definitivas, pero en tiempo razonable, impulsaría en su rol como diputado o diputada? Comenzamos con el candidato Cretón. Sí, a ver, nosotros lo que podemos impulsar es una ley de conectividad rural que obliga al Ejecutivo a entregar recursos para la pavimentación de caminos o en materia de presupuesto, donde uno puede estar. Ahora, esto es materia que depende principalmente del Ministerio de Obras Públicas. O sea, ahí es donde se corta realmente el queque. Y en ese sentido, yo creo que Evelyn Matei ha presentado un programa bien interesante y que yo espero que sea Johannes Kaiser, José Antonio Kast o el candidato de derecha que pase a segunda vuelta. Yo soy una persona de derecha, voy a apoyar al candidato de derecha que pase, pero creo que la buena idea hay que tomarla. Y ella plantea un plan de pavimentación de 40.000 kilómetros en 4 años, es decir, 10.000 kilómetros anuales de caminos vecinales. Y eso me parece que es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque acá hay un punto que es bien interesante. Yo soy una persona que cree mucho en el Estado subsidiario y creo que parte del Estado subsidiario significa invertir en infraestructura. Chile lleva mucho tiempo invirtiendo muy poco de su PIB en infraestructura. Llevamos casi 10 años invirtiendo menos del 3% del PIB en infraestructura. En circunstancias que en los gobiernos de la concertación, en los años 90, cuando se pavimentó, por ejemplo, la Ruta 5 Sur, yo soy nacido y criado en Victoria, y yo vi cómo se pavimentó la Ruta 5 Sur de Victoria a Santiago. Concesionaba, perfecto, me da lo mismo, pero había infraestructura en obra pública. ¿Y eso qué te generaba? Te generaba empleos locales, te generaba dinamismo en la economía, te generaba crecimiento. Cuando un país construye edificios, cuando hay harta construcción, cuando hay infraestructura, quiere decir que es un país que avance. Yo espero que en los próximos gobiernos nos pongamos como meta volver a invertir por lo menos un 4 o un 5% del PIB en infraestructura, en colaboración, por supuesto, con los privados, que es como yo creo que mejor funcionan las cosas. Sí, igual yo creo como dos cosas me parecen que son interesantes de discutir. En primer lugar es como, bueno, yo entiendo que Eduardo plantea esta idea del Estado subsidiario, que no tiene problema con las concesiones, ¿no? Pero también es como, ojo, igual, ¿cómo incluimos los derechos de las personas ahí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los peajes que se están cobrando entre Angol y Renaico? Que es súper caro, que la gente no tiene cómo pagarlo, y en el fondo, pero ya, ok, ya, si estamos en un estado donde se ha concesionado todo eso, bueno, ¿cómo se respetan los derechos de las personas ahí también? Yo creo que hay que tener ojo con eso, como que no puede ser una puerta abierta como al privado, a que en base como esta idea del negocio, ¿no? De la empresa, se pase por sobre la realidad de las personas de los territorios, ¿ya? Y eso yo creo que es algo que hay que abordar desde sí. Y también me parece interesante, ¿no? Como también meterle tecnología al futuro que estamos pensando en nuestra región. Por ejemplo, yo investigo temas de biocombustible y conozco experiencias, ¿no? De transporte público que existen en otros países, ¿no? Donde a partir incluso de residuos se puede generar combustible para que exista un transporte público que sea limpio, que puede ser planificado, donde la gente tenga certeza que va a pasar, de que tampoco uno, o sea, a veces uno se toma la micro para ir a, no sé, a trabajar a Temuco
y a veces uno se va a parar, ahí la gente durmiendo parada, a veces da mucho frío, a veces no pasa el bus, y entonces son realidades que son complejas, ¿no? Necesitamos certeza y también una visión de futuro. Que respete también los espacios que necesitan las niñeces para ir a la escuela, los espacios que necesitan las mujeres para ir al centro, para hacer sus cosas, y también a las personas que necesitan atenderse en la salud. Perfecto. Muchas gracias a ambos candidatos. Candidato Cretón, ¿le quisiera preguntar algo a la candidata Mariana Arroyo en torno a lo que hemos conversado hasta el momento? Hasta ahora no. No han tocado temas constitucionales, que es donde yo creo que está la gran discrepancia, pero no. ¿Le pregunto igual al candidato Arroyo? No, está bien. Sí, Perfecto. venimos. Vamos a El sol de paz. corte, Germán. Así es, Catalina. Vamos a un... Vamos a un breve corte entonces y seguimos abordando otros temas de contingencia a la vuelta. Desde el corazón de la Araucanía tenemos una gran noticia que compartir contigo. Nos cambiamos a una nueva señal, Canal 23. Más potencia, mayor cobertura para estar aún más cerca de ti. Seguimos siendo tu canal regional, misceláneo, educativo y profundamente cultural. Canal 23, más cerca, más fuerte, más Araucanía. Bueno, estamos de regreso después de ese breve corte junto a Germán, junto a Manuela, a Eduardo para conocer parte de sus propuestas en este espacio que hemos instalado también, que hemos puesto a disposición para que candidatos, candidatas puedan dar a conocer parte de sus propuestas, en este caso en específico, por el distrito 22 que corresponde a la provincia de Malleco. Varias comunas de la Araucanía, una zona que presenta varias dificultades, particularidades también, tal como lo hace la provincia de Cautín, pero en este caso nos enfocamos en esta zona de la región de la Araucanía. Vamos a pasar, Germán, ahora al tercer tema que corresponde al desarrollo local y al emprendimiento. De igual forma, cada candidato va a tener 1 minuto 30 para responder y en este caso vamos a comenzar con la candidata Manuela Royo. Candidata Manuela. Empleo y desarrollo es transversal en la región de la Araucanía y en Malleco no va a ser la excepción, ¿cierto? Pero ocurre una tensión interesante y es que hay una economía fuertemente agrícola y forestal, pero según los datos del INE, hay una tasa de desempleo que está cerca del 9%, ¿cierto? Entonces, ¿qué acciones usted propondría para fortalecer esta dinámica entre empleo y mejorar las condiciones de las personas que viven en la zona rural y urbana? Sí, efectivamente existe como más de un 9,3% de desempleo en nuestra región y las tasas de empleo informal son altísimas. Y esto en verdad yo creo que no sorprende a nadie de los que vivimos acá porque sabemos lo que cuesta vivir. En mi caso, por ejemplo, el año pasado tenía que viajar hacia Talca a dar clases, muchas veces uno moverse porque no hay trabajo en la región. Y es paradójico, ¿no? Porque efectivamente el 21% de nuestro territorio está plantado de monocultivos de plantaciones forestales y en la práctica esto no se ha traducido en un modelo de desarrollo que saque a la región del rezago de nuestro distrito. Y creo que efectivamente, claro, hay dos caminos, ¿no? Uno, pensar en las problemáticas que tenemos y atribuir todo al conflicto, y que efectivamente existen situaciones de violencia, pero esa no es la única realidad, ¿no? La realidad que pasa es que necesitamos una diversificación productiva y esto pasa por un ordenamiento territorial que se establezca qué tipo de producción se va a generar, en qué lugar. Además, ¿no? Como a mí me encanta pensar esta idea como de la biodiversidad, como el bosque, mientras más diversidad exista, más rico es, y creo que mientras más diversidad productiva tengamos, que tenga un enfoque circular
circular, que tenga un enfoque también hacia la agricultura familiar y campesina, hacia una ganadería que sea sustentable y que permita mantener y sostener la identidad de la región, podemos salir mucho mejor y adelante. Y en ese sentido promuevo también una ley de diversificación y también una ley de transición justa en la que podemos pensar en nuevas formas de generación de empleo, de energía, pero protegiendo el agua, la naturaleza y el medio ambiente. ¿A qué se podría atribuir el empleo informal o el que las empresas no quieran formalizar, candidata? Yo creo que existe un modelo de mucha precarización en los trabajos. Hoy día cada vez, como para nosotros es más difícil, no sé, para las mujeres tener un contrato fijo, o sea, para tener un contrato de trabajo, no sé, ganarse la lotería, tener vacaciones, postnatal. Estamos súper precarizadas, trabajamos, yo soy profesora universitaria y en mi universidad no hay recursos. Trabajo a honorario, no sé, de enero a febrero me las tengo que arreglar porque en la práctica hay una falta de un apoyo a un trabajo real. Creo que hoy día no, también la irregularidad y la falta de enfoque desde el trabajo digno hacia las mujeres, hacia las juventudes, ha generado que exista mucha desigualdad. Y también creo que el centralismo ha generado muchas problemáticas en nuestro distrito, a nuestras regiones, y la falta de oportunidades es algo patente, real, que tenemos que abordar. Muchas gracias. Bueno, la conectividad también sigue siendo un problema en zonas más apartadas, sobre todo de Trayén, Lumaco, Purén, afectando la educación y el comercio. ¿Qué acciones aplicaría usted, candidato Crotón, para fortalecer el empleo, mejorar las oportunidades en la zona ya mencionada? Yo creo que lo primero es que también el tema del crecimiento económico va de la mano con la seguridad. Yo creo que esto no son cifras, son datos, digamos, que son objetivos. El conflicto en la región de la Araucanía nos ha costado mucho. Nos ha costado inseguridad, nos ha costado pérdida de vida humana, de mapuches, no mapuches, nos ha costado pérdida de maquinaria. Cuando uno lleva esto a cifras, te das cuenta que de producto del conflicto que se vive en la región de la Araucanía ha perdido al menos un 22% del PIB per cápita. Y eso hace que todos, en el fondo, seamos más pobres y que la región de la Araucanía, si no tuviese este conflicto, estaría 5 puestos más arriba en la capacidad adquisitiva por persona. Pero como tenemos el conflicto, estamos 5 puestos más abajo. O sea, quiero decir que la inseguridad tiene una correlación con la falta de oportunidades que se vive en la región. Ahora, efectivamente, hoy día en Chile es muy caro contratar y eso explica que la región de la Araucanía, otra de las grandes emergencias que tengamos, es precisamente la informalidad. La región de la Araucanía es una de las regiones más pobres de Chile, por lo tanto las medianas de sueldo son más bajas, las pymes tienen menos capacidad de contratar y cuando tú sobrecargas a las pymes con 40 horas, con aumentos drásticos del salario mínimo, lo que pasa es que pierden su capacidad de contratar y formalizar empleo. Por eso en este gobierno se han perdido puestos de trabajo formales. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho el Banco Central. Que al gobierno no le guste es otra cosa. Yo creo que en particular en Malleco tenemos 3 grandes potencialidades que tienen que ver con el turismo, con las energías no renovables y por supuesto con la agricultura, que está pasando por un momento bien delicado y que no voy a alcanzar este bloque porque ya me puse la tarjeta amarilla, explicar cuál es uno de los temas que es complejo para la agricultura, que tiene que ver y está correlacionado con la aplicación de la ley indígena. ¿La falta de inversión o formalidad, a su juicio, es por este denominado conflicto en primera instancia o principal? La seguridad está muy correlacionada con la capacidad de crecimiento que tenga la región. Hay un informe que lo publicó Cristian Larrouet, que salió en The Economist, que habla sobre cuánto nos ha costado el conflicto en la región de la Araucanía y por lo tanto yo creo que es una condición particular recuperar la seguridad en la región. Nosotros a veces licitamos caminos vecinales en el sector de Ercilla y nadie quiere ir por miedo a que le quemen las máquinas. Entonces, obviamente que la seguridad es una condición fundamental para poder desarrollar la actividad económica. Muchas gracias, candidato Crotón. Un segundo contexto y que va precisamente en esta línea económica y que ustedes han planteado. Los datos, particularmente en Chile, el 99% de las empresas son pequeñas y pymes, ¿no? Las cuales generan un 70% de los empleos. Sin embargo, el 1% corresponde a grandes empresas que se llevan el 90% de las utilidades. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo apoyarían ustedes? Y me gustaría dar la palabra aquí a la candidata, ¿cierto? ¿Cómo apoyaría emprendimientos pequeños y pymes en las empresas rurales? Porque particularmente Malleco tiende a concentrar buena parte de esta ruralidad. ¿Qué indicadores podría utilizar precisamente para apoyar esos emprendimientos? A ver, yo creo que 2 cosas. Lo primero es que igual es importante hacer una crítica al modelo que hoy día hemos levantado en nuestra región.
Si hablamos de que hoy día el 21% de nuestro territorio existen plantaciones forestales y que seguimos siendo de las regiones con menos empleo y con más pobreza, eso también tiene una correlación. Y efectivamente no existe un conflicto, existe violencia y podemos compartir un diagnóstico. El punto es desde dónde viene la responsabilidad y por qué no hemos sido capaces de resolverlo y de llegar a un punto de encuentro, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Porque si usted me dice, bueno, sí, efectivamente hay una correlación entre seguridad y inversión, ya ok, pero ¿cuánta plata le tenemos que poner, ¿no? Como a la militarización en vez de generar trabajo? Entonces yo creo que el fondo, ¿no? Es como no echarle más leña al fuego, ¿no? Como he visto en distintos discursos incendiarios, sino también atacar la raíz. ¿Y por qué los jóvenes llegan a la violencia? Por la falta de educación, por la falta de trabajo. Y creo que desde ahí, ¿no? Pensar en el futuro tiene que ver con eso, ¿no? Como en una perspectiva yo comparto, ¿no? La inversión está de la mano con la seguridad, pero una seguridad desde una perspectiva amplia, una seguridad de poder tener sueldo a fin de mes, de poder tener agua para tomar, de poder tener un entorno integralmente seguro para vivir. Yo creo que ese es el enfoque que hay que entregar, no sea desde mi perspectiva, no como de cosas muy lógicas que voy pensando, ¿no? Y si seguimos con este modelo de puro monocultivo, ¿no? De falta de diversificación, yo creo que difícilmente vamos a tener más trabajo y mejor calidad de vida, porque hay una responsabilidad social de las forestales que no existe. Sí, Eto. Yo soy en un punto que yo creo que tiendo a discrepar naturalmente con Manuela, que tiene que ver con esta, no sé si es tratar de entender de dónde viene la violencia o justificarla. O cuando dice que hay falta de oportunidad y que eso en el fondo lleva a los jóvenes a la violencia, yo lo que leo entre líneas, espero que no sea así, puedo estar equivocado, es una especie de justificación de la violencia. Yo jamás me he podido comprar la tesis de la izquierda que plantea que el pobre delinque porque hay pobreza. Yo creo que efectivamente hay falta de oportunidad en la región de la Araucanía, pero eso no te puede significar que tú llegues a justificar situaciones de violencia como usurpaciones, tomas de campos, quemas de iglesias, quemas de escuelas. En la región de la Araucanía han quemado más de 83 iglesias en los últimos 10 años. Entonces obviamente yo creo que hay que tener cuidado cuando uno intenta justificar la violencia a partir de la falta de oportunidades. Ahora, en Chile yo creo que también tenemos un problema que es muy serio, que tiene que ver con la productividad. Si el desempleo es alto en nuestro país, hay un problema que es más grande todavía, que es que la productividad en Chile está estancada hace 20 años. Y la pregunta es cómo hacemos que nosotros podamos producir más y mejor. Y para eso es clave la innovación y la tecnología. Yo lo que esperaría es que las pymes tuviesen oportunidades para poder desarrollar innovación y tecnología. Y ahí nuevamente, sí, evidentemente que hay un rol del Estado mucho más grande a través de la Corfo, porque la innovación y la tecnología significan muchas veces plata y es plata muy riesgosa de invertir. Y yo creo que hay que hacernos cargo de ese problema, de la productividad que hoy día está estancada hace 20 años y que además, cuando uno mira la tasa de reemplazo en Chile, no estamos alcanzando la tasa de reemplazo. Entonces parece que el problema de la productividad lo vamos a seguir teniendo un buen tiempo si es que no actuamos ahora. Perfecto. Candidatos, a ver, han planteado que hay similitudes en ciertas agendas, particularmente en el tema, un diagnóstico de la salud en la Araucanía y particularmente en Malleco. Estamos claros sobre eso, pero para mayor claridad de este panel y obviamente para aquellos que nos están viendo en este momento, veo que cada nada sale la postura sobre no es violencia en conflicto. Y en este momento sería interesante poder escucharlo, cuál es la percepción que tienen sobre la posición particularmente o de violencia o de conflicto en nuestra región. Empezamos. O sea, yo creo que es evidente que hay conflicto, es evidente que hay violencia, pero también es evidente que no se va a resolver como mediante más fuerza, más criminalización y solamente desde un solo lado, como muchas veces nos hacen creer. Yo jamás justificaría la existencia de la violencia, pero también he visto las realidades que se viven en el campo, donde no solamente hay un tema de violencia, donde también hay un tema de droga, también hay un tema de falta de oportunidades, de depresión adolescente, y esa es una realidad que se vive, y como mamá entiendo, ¿no? Y pienso, y digo como, bueno, ¿cómo vamos a abordar esta realidad? Ya, creo que la violencia no es solamente un tema que tiene que ver con lo que se vive afuera, sino que también existe un montón de violencia al interior de los hogares, un montón de violencia de género, violencia intrafamiliar, existe violencia también, digamos, desde una rabia de no poder llegar a fin de mes. Entonces creo que efectivamente vimos múltiples conflictos. Aquí vimos evidentemente un gran conflicto, ¿no? Que tiene que ver con esta historia, ¿no? Entre el pueblo mapuche, el Estado de Chile y cómo se ha ido desplegando de distintas formas, muy lamentable,
y que hoy día seguimos, ¿no?, viviendo las consecuencias, pero creo que también desde una perspectiva del diálogo, del conocer al otro, de verdad, así, salir del prejuicio, porque uno también puede ser súper racista y decir, no, es que los mapuches son así, y he escuchado ese discurso un montón de tiempo, y he escuchado decir, ay, no, es que a todos los que viven en esa comunidad, en la zona roja, son todos terroristas, son todos traficantes, y eso no es verdad. Yo he trabajado años en las comunidades, he trabajado años en este territorio y puedo asegurar eso. ¿Cómo definiría, candidata, con qué término, con qué palabra, en lo que ocurre actualmente en la Araucanía? Se lo pregunto en el contexto de lo que ha dicho el gobierno en términos de la percepción de inseguridad, de si ha disminuido, ha aumentado, se ha mantenido. ¿Cómo definiría lo que actualmente ocurre en nuestra zona? Evidentemente existe una percepción de inseguridad. O sea, yo vivo acá, sé de lo que estoy hablando. Muchas veces yo creo que ahí también discrepamos un montón con mucha política que se hace desde Santiago, desde el centro, ¿no? Candidatos que ni viven en Chile se refieren a nuestra región. Y claro, efectivamente existe violencia, existe conflicto, existe mucho miedo, pero también existe otra realidad. Y la otra realidad es la falta de oportunidades, es la falta de educación, es la falta de internet, es la falta de camino. Entonces, efectivamente, están correlacionadas, claramente, ¿no? Si es un mismo mundo, una misma historia, un mismo territorio. Pero creo que no solamente podemos hacer política y enfocarnos desde ahí, y creo que eso lamentablemente está pasando desde mi otra vereda, dejando de lado las otras necesidades reales de la gente. Muchas gracias. Candidato Cretón, ¿qué es lo que ocurre actualmente en la Araucanía? No, a mí lo primero que me gustaría hacer es que cuando Manuela dice que ella jamás justificaría la violencia, es recordarle que la Convención Constitucional, una de las primeras cosas que se hizo, fue una solicitud de indulto para los llamados presos de la revuelta, que eran precisamente delincuentes que habían saqueado, que habían quemado, y se buscaba indultarlo porque el costo a pagar de los locatarios, de la gente que había sufrido para el 18 de octubre, era el precio a pagar por tener una nueva constitución. Y ahí está la solicitud de indulto firmada, que en el caso de la Araucanía iba para los terroristas desde el año 2001 a la fecha, por Manuel Arroyo. Entonces yo tendría cuidado cuando uno dice que no justifica la violencia cuando hay antecedentes que demuestran que ha sido así. Ahora, en la región de la Araucanía tenemos un conflicto, es evidente. Es evidente que hay una historia que es muy compleja, y la pregunta que yo siempre hago es si es que o cuestionarnos en el fondo el concepto de deuda histórica. Porque si hay una deuda, la pregunta es quiénes las tienen que pagar y hasta cuándo se tiene que pagar esa deuda. Acá nadie desconoce que el Estado chileno efectivamente ocupó la Araucanía con una situación muy violenta para las comunidades, que después trajo colonos, que tampoco llegaron de mala fe, sino que llegaron a ocupar un territorio que el Estado chileno le había ofrecido, y que por lo tanto acá hay un Estado que falló tanto para mapuches como los mapuches. La pregunta es ¿hasta cuándo y cómo se tiene que pagar esa deuda? Y desde mi punto de vista, la ley indígena, que ha sido el mecanismo de reparación, porque uno no puede hablar en esto de restitución, salvo que sea noxiano y crea la teoría del título justo, el mecanismo de reparación que ha sido la ley indígena, particularmente el artículo 20b, desde mi punto de vista ha incentivado más la violencia y ha generado un saco sin fondo, donde cada vez tenemos más comunidades, más demanda por tierra, y lamentablemente la capacidad que tenemos de entregar tierra hoy día en la región de la Araucanía es finita. Y por lo tanto yo creo que hay que entrar a una discusión bien profunda con respecto a cómo ha funcionado la ley indígena, que por lo demás discrimina a los propios mapuches, porque lo obligan, entre otras cosas, a elegir la propiedad colectiva por sobre la individual. Usted habla de yo, pero igual quería hacer mi réplica, y claro, efectivamente a mí me pasa, como te escucho y tú decís como, efectivamente, como terminando con la ley indígena se va a acabar el conflicto, y yo la verdad es que creo que no, porque precisamente es la forma en que se ha implementado, la falta de consulta y la falta de diálogo real, no estoy hablando como que hay mucha como de ciertas personas que se arrogan representatividad, y eso lamentablemente ha generado que no podamos sentarnos a conversar. Y aquí yo, mira, estoy con Eduardo con posiciones absolutamente distintas, historias absolutamente distintas, y te aseguro que somos capaces de conversar, y que lo que conversemos quizás pueda tener más efectividad que todos esos mecanismos institucionales, porque de verdad hay una representatividad de reto. ¿Qué hace falta para el diálogo, candidata? Eso, dejarse la politiquería tradicional, a asumir de frente, ¿no?, que estamos en una problemática y que las 800 mesas de diálogo no les hace resultado. Y entonces yo creo que de ahí efectivamente, ¿no?, como no le metamos más leña al fuego, y yo creo que ahí, a diferencia de otras personas, nosotros vivimos acá. Y realmente nos importa que esto se acabe, porque ni ninguno de los lados, ni el que representa a Eduardo, ni el que represento yo, nos gusta, nos parece bien, y queremos salir adelante de todo esto. Sí, yo ahí creo que también falta en el debate sincerar mucho las posturas. Porque, por ejemplo, el trabajo que hizo el presidente Boric con la Comisión para la Paz y el Entendimiento, donde se cuantifica cuánta es la cantidad de tierra que se debiese entregar, si que nosotros consideramos las aplicabilidades que están entregadas, que corresponden a 90.000 hectáreas, más las aplicabilidades que están en trámite, que en realidad hoy día a 9 de cada 10 comunidades que presentan la solicitud le dan la aplicabilidad. Básicamente es presentar la carpeta y muchas veces se le entrega la aplicabilidad. Eso, si uno lo lleva a un número,
son 360.000 hectáreas. ¿Alguien cree de verdad que es posible entregar en la región de la Araucanía 360.000 hectáreas? Es casi entregar en la superficie completa la productividad de la región de la Araucanía. Entonces es imposible. Es imposible. Y por lo tanto yo creo que hay que sincerar el debate. Es decir, con toda honestidad, la ley indígena, porque yo no planteo eliminar la ley indígena, lo que yo planteo es una reforma profunda de la ley indígena. Y es decir, con toda honestidad, ¿saben qué, señores? No tenemos más tierra para entregar, salvo que creamos que tenemos que expropiarle a la gente que hoy día utiliza esos campos o que tengamos que echar a gente de la región para seguir entregando campos. No es posible. Y por lo tanto yo lo que planteo es que tengamos un debate honesto de decir, miren, ¿cuánta tierra tenemos para poder entregar a las comunidades? ¿Cuánta tierra más tenemos? ¿Cuánta es la capacidad que existe de eso? Y lo que no, bueno, buscar otros mecanismos de restitución. Pero cuando tú tienes una deuda, hay dos formas. O la deuda se paga o la deuda prescribe. Pero lo que no podemos tener es un concepto de deuda histórica que se hereda de generación en generación por los siglos de los siglos, porque eso en el fondo solo es motivo de más conflictividad. Y por lo tanto yo prefiero ponerme colorado una y decir, ¿saben qué, señores? Tenemos 50.000 hectáreas para entregar y no hay más tierra. Y eso es una cuestión que vamos a tener que sincerar en algún minuto de este debate. ¿Quiere responder, candidata? Sí, o sea, yo creo primero recordar que estamos hablando de una deuda histórica, pero de responsabilidad. Hay una responsabilidad internacional en derechos humanos y los derechos humanos son imprescriptibles. Y en segundo lugar, yo creo que si pensamos, ¿no?, en cómo también se entregan estas tierras, ¿qué pasa con las forestales? ¿Qué cantidad de tierra tienen las forestales y cómo eso ha contribuido a la falta de agua, a la pobreza y a la falta de oportunidad en nuestra región? Entonces, si nos vamos a poner sinceros y vamos a dialogar, y ok, que también vengan y digan que también cuánto de su responsabilidad y del subsidio que han recibido durante años por el Estado de Chile mediante el Decreto Supremo 701 van a hacerse cargo, ¿no?, de la responsabilidad que también tienen. Porque si vamos a hablar del Estado y vamos a hablar de los privados, también pongámonos todos en la mesa a hablar. Privados, Estado y también las comunidades, porque esa representatividad también falta. No como estos políticos como de la élite o como personas que representan a sus propios partidos políticos y no a la gente real. Yo creo que en la medida de que podamos caminar hacia un diálogo fructífero y honesto y que nos sentemos todos, vamos a avanzar en soluciones reales, porque yo creo que aquí todos hemos sufrido suficiente transversalmente, ¿no? Y creo que desde el futuro tenemos que pensar en cómo nos sobrellevamos y cómo sobrellevamos esta idea de avanzar en diálogo, pero con justicia, con responsabilidad y también desde una mirada histórica y de derechos humanos. Yo, solo para agregar algo, que creo que va muy en la línea del debate, a mí me genera mucha molestia cuando se recoge este concepto de deuda histórica y hay personas en Santiago que dicen, sí, pues hay una deuda histórica con el pueblo mapuche. Bueno, la pregunta es, ¿quién paga esa deuda histórica? Porque los platos rotos de este conflicto hoy día lo estamos pagando quienes vivimos en la región. Porque la tierra que hay que restituir no es la tierra en Las Condes, en Vitacura, en Los Arnechea, ni en los campos de la Universidad Diego Portales, cuando habla el rector Carlos Peña muy suelto de cuerpo de que hay que restituir tierra, sino que es la tierra de agricultores de la región de la Araucanía. Hoy día en lo que va, quienes más tierras han entregado han sido precisamente los agricultores, no las forestales, el mundo agrícola. Y la pregunta es, ¿cuánto más le vamos a cargar la mata a esos agricultores que llevan generaciones trabajando la tierra en la región de la Araucanía y que muchas veces, más que voluntariamente vender, han sido obligados a vender? Porque si es que no venden, se les genera una presión brutal, donde le toman el campo, donde tienen que cosechar con militares, y eso es la realidad que nadie quiere y de la que nadie habla. Porque hablar de una deuda histórica, cuando tú no te tienes que hacer cargo y son otros los que tienen que pagar esos platos rotos, es muy sencillo. Pero cuando tú vives en un territorio donde convivimos mapuches, no mapuches, champurreados, mestizos, etcétera, es una realidad completamente distinta. Yo siento que hoy día, lamentablemente, la deuda la estamos pagando todos quienes vivimos en la región de la Araucanía, que hemos tenido que soportar pobreza, sufrimiento y violencia producto de este conflicto. Pero igual yo creo que no hay que olvidar algo, y que ustedes también lo mencionaron. Los dueños de las forestales tampoco son de la región, son las familias más ricas de Chile. Y eso también hay un tema de distribución de la riqueza, porque mientras las grandes empresas que sacan beneficios de nuestra región no tributen acá y los beneficios se vayan para Santiago, no vamos a salir adelante igual. Y efectivamente pasan cosas respecto de las cuales se empobrece la región, no hay inversión, pero en la medida de que si todos nos ponemos de nuestra parte, ¿no?, para avanzar en un diálogo real, incluyendo las empresas forestales, ¿no?, y que se hagan cargo de también esta responsabilidad histórica que existe, creo que sin eso difícilmente podemos avanzar. Entonces el mundo privado también tiene que asumir esta responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, pasamos al cuarto tema de este programa, segundo de este segundo bloque. Hablamos de la descentralización, algo de lo cual también ustedes ya habían adelantado. Vamos a dar un contexto igualmente. Es un contexto para dos preguntas. Correcto. Candidatos, Chile ha avanzado positivamente en el proceso de descentralización
fiscal y administrativa. Es un proceso, todavía falta mucho. Ok. Pero falta una patita, y es la descentralización política, ¿cierto? Esta figura del gobernador, los consejeros regionales, ¿cierto? Que incluso en el mundo académico de donde vengo se plantea que esto no es una descentralización full, sino una descentralización tutelada, ¿cierto? Pactada y demás. Y en ese sentido, entonces, ¿qué propuesta, y empezaría con el mismo orden candidata, normativa, podría usted proponer en el Congreso precisamente para que haya una mayor capacidad de decidir, y particularmente en la región de la Araucanía, su propio futuro, sus propios recursos? Sí, bueno, yo agradezco esa pregunta porque mi domicilio político es el Movimiento por la Defensa del Agua, Modatima, del cual es parte el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundara. Y nosotros coincidimos, ¿no?, en la lucha por la defensa del agua, crecimos desde este movimiento ambiental y como movimiento social independiente hoy día tenemos la experiencia de la gobernación regional. Y conversamos, ¿no?, porque obviamente nos interesa conocer su experiencia y creo que desde ahí las propuestas de descentralización, primero financieras y tributarias, son importantes, pero también yo creo que hay algo revelador que dice relación con lo tutelado, porque la presencia de los delegados presidenciales y provinciales en su tiempo, ¿no?, era una promesa de campaña respecto a las cuales se promovía la eliminación, ¿no? Sabemos que Chile tiene un sistema que es muy centralista, ¿no?, sobre el Poder Ejecutivo, un sistema presidencialista, pero también creemos que la figura de los delegados presidenciales le resta poder a estas autonomías que existen en las regiones. Y creo que hay otra cosa que, no sé, tú sabrás cómo, si tiene nombre aquello, pero pasa como que dentro de las regiones también hay como una nueva centralización. Es decir, como se concentra mucho en las urbes y poco en las comunas que son pobres, que tienen menos votantes. Entonces también, ¿no?, como descentralizamos. Primero yo sacaría la figura del delegado presidencial, me parece que es un control del Ejecutivo respecto a autonomía de las regiones, y además también promovería una descentralización financiera, productiva, pero también al interior de las propias regiones y distritos. Sacaría la figura del delegado y mantendría al gobernador. Sí. ¿Le daría más atribuciones por eso? Sí, obviamente. O sea, creo que es interesante también la figura de los gobernadores regionales, ya que deciden, que tengan una capacidad de tomar decisiones mucho más potentes respecto a políticas públicas y que puedan tener un trabajo coordinado con CORES, ya obviamente, ¿no?, pero también con los gobiernos locales. O sea, yo creo que como igual lo que aprendí harto en esta campaña y me he dado cuenta como esta desconexión entre el Parlamento y el Congreso de los gobiernos locales es fuerte, y en nuestra región se da un montón. Entonces falta fiscalización, falta potenciar eso y también dejar de pensar en el centro como única forma de hacer política. Muchas gracias, candidato Cretón. ¿Cómo se logra que la Araucanía tenga mayor capacidad de decisión? Sí, mira, yo en este debate la verdad es que me considero un abierto a escuchar todo tipo de opiniones, porque desde mi punto de vista lo que tenemos en Chile es un verdadero Frankenstein. O sea, en Chile llevamos mucho tiempo haciendo reformas políticas que en el fondo toman ciertos atributos del federalismo, ciertos atributos del regionalismo y lo van mezclando y se te produce esta duplicidad de funciones que tiene un gobernador, un delegado presidencial provincial, ahora el delegado presidencial provincial, además con el Ministerio de Seguridad, tienen choque ahí en materia de quién efectivamente está a cargo o no de la seguridad de la región. Entonces yo creo que en Chile lo que hace falta es ordenar un poco la casa y tener un debate sincero y honesto de hacia dónde queremos avanzar, pero me parece que ir avanzando en políticas públicas de manera pincelada o por aquí por allá, te va generando verdaderos Frankenstein. A mí me encanta la descentralización, pero en Chile también es cierto que tenemos un grave problema, que este es un país que en la distribución de la riqueza en las distintas regiones es muy desigual. O sea, sabemos que la región de Antofagasta, si nosotros le diéramos más atribuciones, probablemente se transformaría en Dubái, y regiones que son más agrícolas como la nuestra o que dependen del mundo forestal no tendrían esa cantidad de ingresos. Entonces también hay que buscar los mecanismos de equidad entre las distintas regiones, porque hoy día las grandes concentraciones de riqueza de Chile provienen de la minería y se concentran en el norte y no acá en el sur, que si bien estamos avanzando en materia agrícola un montón, me parece que la diferencia es muy grande. Entonces yo creo que en esta materia me declaro un agnóstico, abierto a conversar, al debate por supuesto, pero solo poner en la mesa que cuando hacemos reformas que no conversan entre sí, muchas veces terminamos generando Frankenstein institucionales que a mí la verdad no me gustan para nada. ¿Qué es lo que opina respecto a la figura del delegado? ¿Estaría a favor o en contra de eliminarla? Mira, yo creo que esa es una discusión que hay que ver también con respecto a
se entendía muy bien la figura del delegado cuando en materia de seguridad todo recaía en el delegado presidencial. Hoy día está el Ceremi de Seguridad. Entonces, quizás con el Ceremi de Seguridad ya no es tan necesaria la figura del delegado presidencial. Entonces uno podría avanzar por ahí a eliminar eso. Fortalecer, no sé si el Ceremi o directamente pasarle atribuciones en materia de seguridad a los gobernadores regionales, que es algo que no tienen y que muchos gobernadores, particularmente acá en la región de la Araucanía, lo vienen solicitando también hace tiempo. Solamente para cerrar el punto, ¿a su juicio tiene mayor relevancia la figura del Ceremi de Seguridad o delegado presidencial? Desde mi punto de vista, el delegado presidencial se entendía cuando había una figura que estaba encargada única y exclusivamente como delegado del presidente del orden público en la región. Al haber un Ceremi, creo que esa responsabilidad se diluye y por lo tanto me parece que no es tan necesario seguir teniendo un delegado presidencial. Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta. El contexto era el mismo. Vamos a resumirlo. Chile ha avanzado en materia de descentralización, pero en la dimensión política es una deuda que sigue estando al debe administración tras administración. Incluso en el mundo académico se considera que es una descentralización tutelada. La segunda pregunta es: ¿cómo aseguraría que una mayor descentralización no se convierta en una simple delegación técnica, sino que incorpore participación ciudadana activa y control local? Candidata Arroyo. Sí, yo creo que aquí en la región venimos saliendo de un gran trauma que fue la irregularidad en la gestión de Luciano Rivas. Es algo que poco se habla, pero de verdad es una vergüenza, y ahí, bueno, igual interpelo a Eduardo, que es un sector político, ¿no? El que generó un desfalco de miles de millones de pesos que podrían haber sido destinados precisamente para emprendimientos, para proyectos locales. Uno, por ejemplo, ve, qué sé yo, como estamos hablando de gestión de los cores, ¿no? Proyecto para postular un FOIP, una comunidad necesita 20.000 papeles para que tener un proyecto que te den 2 millones para gestionar y rendir 20.000 cosas más. O sea, y mientras en los gobiernos regionales se roban la plata, es indignante. Entonces yo creo que si pensamos en participación, primero tenemos que superar la corrupción y hacernos cargo y hacerse cargo de los partidos políticos que han sido responsables de la vergüenza que pasó en nuestra región. En segundo lugar, ¿no? Transparencia. Transparencia, porque en la medida de que tengamos la capacidad de saber hacia dónde se van los recursos, cómo se destinan, cómo se gestionan, podemos también tener más confianza en la política, que es lo que falta un montón. Y además, evidentemente, siempre es relevante la participación ciudadana, escuchar a las comunidades. No solamente existe el mundo del Estado y de las empresas, existe también el mundo de la sociedad civil, de las organizaciones, de las comunidades, de gente ciudadana que no adscribe a un partido político, pero que sí adscribe a una idea, a una necesidad de encontrarse con otras personas, y creo que también es relevante incluir ahí la política ciudadana, que es a quien yo represento igual. Muchas gracias, candidato Grotón. Sí, aprovechar de responderle a la candidata Arroyo. ¿Es corrupción lo que ocurrió en el gobierno de la Araucanía? está en investigación. Yo creo que los antecedentes que se han conocido me parecen gravísimos y espero que la investigación siga su curso, y si que efectivamente hay corrupción se va a condenar, venga donde venga. Si la corrupción no tiene colores políticos, no le preguntan si usted es de derecha o usted es de izquierda, usted es corrupto y punto. Y eso obviamente hoy día está en investigación, hay antecedentes que me parecen gravísimos y que se están investigando, y que la justicia tiene que actuar con todo el rigor de la ley. Si acá en Chile nadie está por sobre la ley, eso es lo que yo creo que corresponde a un Estado de Derecho. Ahora, en materia de descentralización, me parece también que hay un punto importante que tiene que ver con la composición misma de los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque hoy día Malleco tiene 5 cores de 20 en la región. Entonces, obviamente que eso ya te pone una traba y una limitación muy importante. Y lo segundo es que el gobierno regional sigue destinando recursos de manera per cápita. Y obviamente cuando tú destinas recursos de manera per cápita, Malleco, que representa 1/4 de la población, siempre queda en desventaja versus lo que es Cautín. Y por lo tanto yo creo que es muy importante que en la lógica de los gobiernos regionales también se vuelva a aplicar algo que en Chile que hace mucho rato no se aplica, que es la focalización de los recursos. Nosotros en los 90, en los 2000 fuimos los campeones mundiales de focalizar los recursos, es decir, que los recursos llegaran a quienes más los necesitan. Hoy día, en Chile, la verdad es que tenemos un Estado central, que cuando tú miras la desigualdad de Chile sin la acción del Estado es parecida a la que tiene Alemania, el coeficiente Gini, o Portugal, o países europeos. Y después de la acción del Estado, Alemania y Portugal o otros países disminuyen la desigualdad drásticamente, y en Chile no tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un Estado poco eficiente. Y por lo tanto yo creo que hay un debate que se tiene que volver a dar y que tiene que ver también con no gastarnos la plata per cápita, sino que gastarnos los recursos en quienes más lo necesitan. Y hoy día, desde mi punto de vista, Malleco tiene muchas más necesidades, evidentemente en materia de infraestructura, en materia de pobreza, en materia de conectividad, que lo que tiene la provincia de Cautín, y por lo tanto yo esperaría que también se puedan aplicar reformas en ese sentido. Muchas gracias. Candidata Arroyo, ¿quiere responder?
No, sí, me asombré un poco como, porque igual estabas mencionando países que son estados con un estado social de derecho, ¿no? Que se opone a esta idea de un estado subsidiario, pero yo creo que aquí, y yo comparto, ¿no? Que la importancia primero de que no exista un estado corrupto y de que efectivamente las políticas públicas lleguen a los territorios que más se necesitan. Y esto no significa necesariamente eliminar las políticas públicas, aunque hay gente que cree eso, ¿no? Sino que sean correctas, que sean participativas, que lleguen a la gente y que exista fiscalización. Muchas veces también yo he sido súper crítica respecto a uno ve los sueldos que reciben funcionarios, funcionarias públicas y que no dicen nada, que son 10 veces más altos que lo que vive en la realidad de la gente. Entonces también yo creo que es importante y siempre hemos promovido que exista también un límite en la dieta de los funcionarios públicos, en la dieta parlamentaria y que también si queremos no más transparencia, más participación, una medida también para bajar la corrupción y dejar que la política sea un espacio de enriquecimiento, que es algo que le molesta también mucho a la gente. Yo también quería otro punto de discrepancia, aprovechando que estamos con Manuel, y me parece muy interesante este debate. Manuela, tú dejas leer entre líneas, así como de la participación ciudadana alejada de los partidos políticos. Y yo tengo una visión distinta. Yo creo que en Chile el problema que tenemos es que tenemos partidos políticos débiles. Tenemos 25, 24 partidos políticos en el Congreso, que no es viable. Tenemos un sistema de financiamiento público a la política que muchas veces ha generado que se creen partidos que son verdaderas pymes, y por lo tanto yo soy partidario de otra visión. Yo soy partidario de visión de fortalecer los partidos políticos y de tener grandes partidos políticos con otras partes del mundo. Para mí los partidos políticos son parte fundamental de la democracia. Que los partidos políticos en Chile estén desprestigiados, que funcionen mal, que la política tenga un mal estándar, es otra cosa, pero yo creo que hay que avanzar seriamente en tener menos partidos políticos, más grandes, y que esos mismos partidos políticos sean capaces de institucionalizar las demandas de la ciudadanía, porque de lo contrario tenemos una ciudadanía que se manifiesta o que se puede movilizar, digamos, pero que no tiene un correlato con quienes toman decisiones, que finalmente son los partidos políticos o la gente que tiene representación política. Por lo tanto, yo sí soy partidario de una reforma al sistema electoral. Creo que el sistema electoral binominal que tenemos ha sido uno de los grandes cánceres de nuestra democracia, de reducir el número de partidos, de poner mayores límites a los candidatos independientes para que eso obligue a institucionalizarlo, y también obviamente de castigar el discolaje, porque mucha gente va a los partidos políticos, pide el cupo y después si es que sale, nunca más se acuerda del partido político que lo elige. Sí, yo creo como replicar dos cosas. Primero, yo pertenezco a un movimiento social de personas que algunas crían partidos políticos, otras no. Y este movimiento hemos sido capaces de durante 15 años trabajar por la defensa del agua, tener un gobierno regional y promover la defensa de la naturaleza en todo Chile. Y esto no significa que somos personas que no tenemos intereses en común, pero creo que el mundo es mucho más diverso como en esta idea como de partido o no partido, que existen otras formas de organización y me interesa mucho potenciar eso. Y en segundo término, y yo ahí hago una crítica personal, yo creo que igual también yo pondría un límite al financiamiento que existe como en las campañas. O sea, es muy desigual quienes tienen, ya, Cretón tiene mucha plata, tiene muchos recursos y me dice, wow, cuánta plata. Entonces, a veces como yo creo que igual le pondría un tope, porque creo que creo que él tiene todas las capacidades para discutir como sin gastar tanta plata, pero lo que digo es que también eso está complejo, ¿no? Yo pondría también un límite a lo que se gasta en las campañas y creo que ahí discrepo, porque creo que la sociedad está mucho más diversa respecto de como los partidos políticos, y creo que otras formas de organizaciones más juveniles, más locales, deportivas, de vecinos, comunitarias, son espacios que también hay que fomentar y que no necesariamente tiene que existir un partido político, porque también se replican lógica muchas veces jerárquica, pelea así, o no sé, igual todos unas peleas, entonces yo creo que ahí, no sé, como pensar en una política más biodiversa me parece mucho más interesante. Sí. Yo solo para cerrar, dos cosas. Uno, yo efectivamente creo en la libertad y creo que en Chile cada vez el que quiere hacer con su plata lo que le plazca siempre le ponemos más trabas. Yo de hecho creo que hay que revisar la ley de donaciones para que sea mucho más fácil que las empresas, las personas puedan donar. No los partidos políticos, evidentemente, las empresas. Claro, es que no queremos caer en eso, pero creo que es parte de la libertad de las personas. Y lo segundo es que, obviamente, la crítica que yo hago
es que los partidos políticos deben ser más fuertes, pero eso no quita que la sociedad civil se pueda organizar de la forma que se organice. De hecho, yo soy un fanático de la sociedad civil y me parece muy bien que tú te organices para defender el agua, como hay otra gente que se organiza para defender gremios, y yo soy un fanático, o sea, me defino como una persona gremialista, entonces creo que las fuerzas vivas de la sociedad es la sociedad civil organizada y creo que el Estado, en vez de ahogar esas iniciativas, tiene que permitirlas que se desarrollen en libertad. Pero sí me parece que es fundamental para una democracia sana tener partidos políticos fuertes. Muy bien, muchas gracias a ambos candidatos. Hemos hablado de salud, transporte, desarrollo local, emprendimiento y descentralización. Estamos llegando ya al término de esta conversación, de este debate junto a Germán, junto a ustedes también, para que la gente pueda conocer parte de sus propuestas en caso de resultar electos el próximo domingo 16 de noviembre. Y para aquello les daremos un minuto final para dirigirse a la audiencia. ¿Algún candidato o candidata quiere comenzar? Perfecto. No, muchas gracias. Bueno, agradecerle a ustedes por el debate. Creo que la Araucanía necesita un cambio y que ese cambio no lo vamos a lograr con los mismos que hace 20 años te están pidiendo el voto. La Araucanía necesita salir del estancamiento en el que se encuentra, recuperar los niveles de seguridad y por eso nosotros hemos planteado una opción que va firme por el cambio. Ustedes me conocen, saben que soy una persona apasionada, que cree en su idea, que no se esconde en los momentos difíciles, que si tengo que debatir con Manuela, que está en la antípoda de mi pensamiento político, siempre lo voy a hacer. Lo hice incluso cuando yo era minoría, estando en la convención. Y defendimos las ideas que creo que le hacen bien a nuestro país. Creo que la derecha necesita terminar con la pelea fratricida que tenemos entre nosotros, porque esta no es una competencia entre Evelyn Matei y Johannes Kaiser, ni entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Esta es una competencia con la izquierda radical, con la continuidad de un mal gobierno, con la continuidad de la candidata del Partido Comunista, que es una izquierda que hace muy poco tiempo quiso refundar completamente este país. Y en los países donde se han aplicado esas ideas no han tenido mejores resultados. Y por lo tanto yo les invito a que este 16 de noviembre voten firme por el cambio, voten Eduardo Cretón, diputado J73. Muchas gracias, candidato. Candidata Arroyo, su turno, su minuto final. Hola, mi nombre es Manuela Arroyo, soy abogada, defensora de la naturaleza, mamá, mujer trabajadora. Entiendo que haya mucha gente que sea de la derecha de nuestra región, pero si usted no es de la derecha, no se identifica con las ideas del Eduardo Cretón, deme una oportunidad de conocer quiénes somos desde otro lado, quienes venimos de los movimientos sociales, quienes tenemos los pies en el territorio y quienes hoy día también tenemos la capacidad de dialogar tú a tú y con una diversidad de ideas con aquí el vicepresidente de la UDI. Con todo el respeto, hemos logrado sacar conclusiones, puntos en común, pero también dar cuenta de nuestras diferencias. Hoy día la región es muy diversa, existimos muchas voces que no nos hagan creer que existe solo una. Por eso, por gente nueva que no siga 20 años los mismos, sino nuevas oportunidades, conoce Manuela Arroyo, independiente C61. Muchas gracias, candidata Manuela Arroyo, candidato Eduardo Cretón, por acompañarnos el día de hoy, pero más que a nosotros, para también dirigirse a la audiencia para que ustedes se puedan votar informados el próximo 16 de noviembre. Gracias a ambos, gracias Germán también por acompañarnos, destacado académico de la Universidad Católica de Temuco. Pronto estaremos con más invitados, que les vaya muy bien, candidato Cretón, candidata Arroyo.